Buenas tardes, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Ok, bienvenidos a todos a la lección número 6 del curso La Nación Elegida. Hoy conoceremos a un joven llamado David, quien Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel. Y en nuestra historia de hoy, el ejército de Israel estaba atemorizado por los filisteos. Pero David, un simple pastor, enfrenta a la amenaza. Su victoria no es por lanza ni espada, su victoria viene de Dios. Al empezar nuestra lección, por favor, hermanos y hermanas, oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo, fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame. Amén. Ok, hoy es una historia muy bien conocida, la historia de David y Goliat. Y lo que vamos a hacer es compartir un captar de la tarea para esa historia. Después vamos a utilizar el método de los 4C para leer y entender bien la historia. Y al final vamos a platicar un poquito sobre la genealogía de Jesús. Am, como, y vamos a ver muchas de los personajes que hemos estudiado en nuestro curso y algunos que quizás no, pero que conocemos de nuestros propios estudios. Bien. Durante las secciones 1 a 5 hemos visto diversas formas de captar, como preguntas, dichos o costumbres, la música, la poesía, los fotos, también las últimas noticias. Y para la tarea de hoy, les pedí crear un captar para la historia de David y Goliat. Y ahora deseo darles la oportunidad de conversar sobre ideas de un captar para esta sección de la palabra. Mientras comparten sus ideas, también pueden hablar del público y las diversas oportunidades que tenemos para evangelizar utilizando una historia. Quizás van a pensar en captar para niños, quizás para adultos, pero la ocasión define cuál tipo de captar vamos a utilizar. Am, bueno, ahora me gustaría escuchar sus respuestas. Am, ¿Qué sería un buen captar para la historia de David y Goliat? Oh, y primero, lo siento, ah, una observación, porque tenemos aquí preguntas, dichos, costumbres, música, fotos, las últimas noticias, ¿sí? Muchas veces he escuchado personas o leído en los proyectos finales para captar. La pregunta más o menos es, ¿conoces la historia? Y ellos siguen a contar la historia. La idea de una pregunta es hacer la historia personal, es crear una oportunidad para luego contar la historia. Entonces, en vez de conoces la historia de David y Goliat, yo me gustaría contarte la historia. Un ejemplo sería, um, ¿has enfrentado en tu vida algún tribulación que se parecía imposible de enfrentar, que,
que te llenó de temor. Hoy me gustaría contarte una historia de una tribulación imposible, de una guerra imposible, pero con Dios nada es imposible. Es un ejemplo para que sea más personal, para que dé la oportunidad para luego contar la historia. Ok, entonces todo eso dicho, por favor, hermanos y hermanas, ¿cuáles son sus ideas? ¿Qué sería un buen captar para la historia? Cero. Nadie hizo la tarea. Pastor, Sí, Lourdes, gracias. bueno, Guillermo, no sé si estará bien, pero lo intenté. Eh, Dios librará a David del filisteo. ¿Tú lo crees? Con fe todo es posible. David, en el nombre del Señor, les dio la victoria. Sí, bien. Sí, ¿Está bien, gracias. pastor? Sí, está bien. Gracias por compartir. Sí, Gracias, pastor. es como el ejemplo de antes. La pregunta es de la historia y no está relacionado a otra cosa en la vida personal con la historia. Pero sí, funciona bien. Gracias. Ya funciona. Gracias, pastor. Sí, y gracias, hermana, por compartir. Sí, Felix, yo veo tu respuesta en el chat. Gracias por compartir. Buenas noches a todos, buenas noches, pastor, buenas noches, bueno, pastor, no, profe. Buenas noches a todos los hermanos en Cristo. Tarde, pero segura. Se fue la luz, pero gracias a Dios ya llegó. Sí, bienvenido. Ok, ok. Sí, ahora estamos compartiendo el, el paso de captar para la historia de David y Goliat. ¿Alguien más? Yo quiero una respuesta más, por lo menos, por favor. Un buen captar para la historia de David y Goliat. Bueno, Jaime compartió conmigo en el grupo de WhatsApp una imagen de David y Goliat, porque hay mucho arte, entonces eso puede servir, ¿verdad? Zoraida, gracias. Bueno, yo pienso que, bueno, el ejemplo palpable, ¿verdad? De este mundo es que los países desarrollados y quieren tener el dominio sobre los países más débiles y entonces ahí se evidencia que de todas maneras la fuerza, ¿verdad? La dirección divina de Dios es la que tiene el éxito. En este caso, David con una simple piedrita y eso, bueno, eso se va a hablar después
en el contar, ¿no? Entonces, pero con una simple honda y una piedra, bueno, derribó al gigante, el gigante más fuerte, más vigoroso, más todo de esa época de los filisteos, ¿verdad? Y entonces, bueno, hasta ahí, mi captar, lo que quiero decir que los países, hay países que quieren dominar al mundo completo. Y bueno, no, y están, si no tienen, ¿verdad?, la dirección de Dios, esos países están destinados al fracaso. Vamos a estar claro que eso es así. Bueno, eso es toda mi participación por ahora en captar. Sí, muy bien. Quizás puede ser un dicho o costumbre porque vemos mucha guerra en el mundo. Hay muchos que quieren dominar. También puede ser algo de las últimas noticias, ¿verdad? Porque hay guerras pasando ahora mismo. La guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra entre Irán y Israel. Um, hay mucha pasando ahora. ah, y bueno, podemos compartir algo y decir, puedes imaginar el temor que ellos experimentan. Ah, yo conozco una historia donde una nación tenía mucho temor, pero un fiel ah, confió en su Dios y Dios probó que Él es todopoderoso, que nuestro Dios es un Dios que da la victoria en cualquier situación para los que um, lo creen. Pero sí, muy bien, gracias. También hay canciones um, que podemos encontrar que hablan de David y Goliat porque es una historia muy bien conocida, muy bien amada. Ah, el simple frase David y Goliat ahora en la cultura es un dicho, ¿verdad? No puedo decir por seguro en sus países, pero en los Estados Unidos, una historia de David y Goliat puede ser, ah, puede hablar de muchas situaciones. Por ejemplo, ah, el equipo de fútbol que, que finalmente después de 20 años ganó, ganó ah, el, ah, el partido final. Es una historia de David y Goliat, porque el enemigo, el otro equipo, ellos han ganado los últimos 10 años. Cada año ellos ganan y ahora hay un equipo que finalmente gana la victoria y decimos, oh, es una historia de David y Goliat. Um, sí, esos son los ejemplos que yo tengo. Pero sí, el propósito de dar un captar es captar el interés de la otra persona, captar su atención con algo similar a la historia, aunque no realmente es la historia, no vamos a contar la historia en ese paso, no vamos a explicar la aplicación, sino que queremos crear la oportunidad para luego contar la historia, para hablar de la Biblia con la otra persona. Hoy también tengo otro ejemplo. Ahora voy a demostrar otra manera de hacer un captar y también se puede utilizar momentos de consejería para compartir una historia bíblica. Hay infinitas veces en la vida cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar y ayudar a alguien que está sufriendo. Compartimos momentos de enojo, llanto,
frustración y desesperación con otros, usualmente como cristianos, escuchamos y ofrecemos consejería en la forma de oraciones, versículos o verdades de la Biblia. Pero estas situaciones también son oportunidades compartir una historia completa como invitación a la persona interactuar con la palabra de Dios de una forma más profunda. Historias invitan más conversación sobre pecado y gracia. Se pegan en la mente y a veces invitan más perspectiva y empatía. Por ejemplo, la mamá de una amiga recién falleció de cáncer joven. Tu amiga es cristiana y obviamente está sufriendo. Una persona se acerca y dice, no te angusties, Cristo ha resucitado, tu mamá está con él en el cielo. Pero luego otra persona se acerca y la invita a leer la historia de Lázaro en Juan capítulo 11 y abren sus Biblias juntos y conversan de la pena de la familia de Lázaro y también la pena de Jesús, quien lloró por su amigo. También hablan del poder de Dios sobre la muerte y de la resurrección de creyentes como Lázaro. En el ejemplo, dos personas compartieron la misma verdad de Cristo resucitado. Pero la persona que compartió la historia con tu amiga la invitó a interactuar con la escritura. Podrían juntos reconocer la pena y confianza que llevamos como cristianos de cara a la muerte. Además, ahora tu amiga tiene una historia que puede recordar o buscar en su propia Biblia cuando desea meditar en la victoria que tenemos sobre la muerte. Podemos utilizar momentos de consejería para convertir una historia bíblica. Momentos de consejería son como un captar orgánico. Hay muchas oportunidades que se presentan en la vida y es algo muy natural que queremos ofrecer consuelo, consejo y compartir una historia completa es más poderoso que una simple frase. Ahora vamos a estudiar la historia de David y Goliat y luego pensaremos en una oportunidad de consejería para compartir esta historia completa con otros. Ok. Esta es otra manera de hacer un captar. Vamos a discutir más este tema. Pero ahora vamos a contar la historia de David y Goliat. Hay un voluntario o voluntaria que quiere leer o poner la historia en sus propias palabras. La opción es tuya. Está bien, yo puedo leer. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efestamín entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá, y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce
y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. Al asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. David era hijo del efrateo Yesé, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá. Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos, y a mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Uno de esos días, Yesé le dijo a David, su hijo: ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón. Pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elah. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate, y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban uno frente al otro, pero entrar en batalla. Entonces, David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los 2 campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos u otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. ¿A quién lo venza? El rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados,
se llenó de ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que tú crees muy valiente, que te crees muy valiente, y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió, ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído. Y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedes pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado el ejército del Señor vivo. Todavía, añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió, ve, pues, y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con esas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares. Y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su hondo y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas te los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esa gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de
usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo. Y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Segaraim, Gat y Ecrón, los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército, ¿quién es el padre de ese joven? Y Abner respondió, Su Majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, pues, averigua quién es su padre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó, dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, mi padre es Yese de Belén, siervo de su majestad. Esa es la historia de David y Goliat. La palabra del Señor. Bueno, ahora vamos a considerar la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Okay. Zoraida, gracias. Bueno, entre otros está, como siempre, de primerito, nuestro Dios, ¿verdad? Jehová, David, Goliat, el rey Saúl, los hijos de Saúl, la hija de Saúl, el pueblo de Israel, los filisteos, etcétera, etcétera, por ahí. Mi participación. Chao. Sí, excelente, gracias. Sí, también los escuderos, el escudero de Goliat y Abner, ¿verdad? Pero yo creo que es todo. ¿Y cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Lourdes, gracias, pero tu micrófono ya está mudo. Lourdes, puede hablar, porque, ahí. Ya. Los objetos de la historia serían la ciudad de Soco, Azeca, Efes Damim, Israel, Valle de Ela, monte, el campamento de los filisteos, casco de bronce,
eh, eh, la malla, las piernas, las grebas de bronce, la jabalina, eh, la asta de la lanza, el rodillo del telar, las voces, la batalla entre ambos ejércitos, las ovejas, el efa de grano tostado, los 10 panes, los 10 quesos, las prendas de los hermanos, la carga de alimentos, el grito de combate, la mano, eh, las riquezas que daría el rey, y la casa, el corazón, el león, el oso, el cordero, la quijada, las garras del león, la espada, los vestidos, la mano de David, las 5 piedras, el arroyo, el saco pastoril, el zurrón, la onda, los palos, la carne, las aves del cielo, las bestias del campo, el filisteo, el rostro, la cabeza, Ecrón, el camino, los heridos, Gad, Jerusalén, las armas de David, las tiendas, etc. Sí, muy bien, gracias. Sí, hay muchos objetos aquí en la historia. Algunos muy importantes, la cabeza de Goliat, Sí. la onda, las 5 piedras, sí, la armadura y armas, pero sí, hay muchos objetos. Gracias. Mucho más. Bien, ¿y Gracias. dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Y hay varios lugares mencionados. Zoraida, gracias. El Valle de Gas, pero eso igualito estaba ubicado en Silo, ¿no? Creo yo, o en las montañas por ahí, en esos valles por ahí. Ok, En Gas. quizás sí, es cerca, sí, cerca de Gat. Ese valle de Ela es entre Jerusalén y, bueno, más al norte, cerca de, entre Galilea y el mar, entre, en el medio ahí. Pero muy bien, sí, el valle de Ela. Otro lugar, Belén, donde vivió David y su papá, sus hermanos vivían en Belén. Y al principio de su viaje, David estaba en Belén, um, al principio de esa batalla. Y más o menos eso es todo. Profe, pero vamos a hablar de dónde ocurrió la batalla, ¿no? O dónde vivía David, porque David se trasladó de su lugar de donde vivía hasta el valle donde se sucedió la batalla.
Sí, depende, porque donde ocurrió la historia necesitamos que examinar la historia completa y mientras que cuando la batalla empezó, David ya estaba en Belén con su papá y su papá um, le dio los panes, el trigo tostado, los quesos y mandó a David a esa batalla para ver cómo son los hermanos. Entonces, podemos decir que parte de esa historia de David estaba en Belén y parte de la historia estaba en ese valle de Elá. Gracias. Ok. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Abraham vivía 2000 años antes de Cristo y Moisés 1500 años antes de Cristo y el rey David, podemos decir, vivía 1000 años antes de Cristo. Entonces podemos decir más o menos 1000 años antes de Cristo. También podemos decir esa historia ocurrió cuando estaba una batalla entre Israel y los filisteos en el tiempo del rey Saúl. Porque muchas veces cuando hablamos de los tiempos, hablamos de los reyes. Durante el tiempo del rey Saúl, durante el tiempo del rey David, um, lo que sea. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en la historia que vemos? Bueno, voy a participar. Yo creo que uno de los problemas principales es el temor, ¿verdad? Que tenía el pueblo, el ejército israelí en enfrentarse al gigante, especialmente a ese gigante que, oye, que era muy temido por el pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, imagínense usted la falta de fe que tenían, ¿verdad? También en que iban a lograr la batalla. Este, eso también, la falta de fe y el temor al pueblo israelí en enfrentarse a los filisteos. Sí, Mi sí, muy bien. participación. Ese es el problema. La falta de fe, um, el miedo que ellos tenían de Goliat y sí, ese falta de confianza. Muy bien. Zoraida, ¿tiene más para decir? No, no, Ok, ya. ok, muy bien. Y se soluciona el problema en la historia. ¿Qué pensamos? Bueno, yo les doy chance para que participen, pero si no, ¿qué hago? Bueno, yo pienso que el problema se soluciona, por supuesto, porque
oye, nació ese jovencito, ¿verdad? Llamado David, que vino a ser extraordinariamente, bueno, pues, oye, un buen, además de pastor, imagínate, fue rey. Pero en este caso de la guerra, ¿verdad? Este, se soluciona porque David se deja guiar por Dios, ¿verdad? Él tenía el respaldo, el apoyo de Dios, y bueno, y fue para adelante con esa onda y con, con esas piedras, esas 5 piedras, pues, y la espada que ultimó la vida de ese gigante. Entonces, la obediencia, ¿verdad? De dejarse guiar por la fe y por las instrucciones que Dios le dio y eso, y bueno, y venció a ese gigante que se suponía, o sea, la gente creía imposible que ese enanito, ¿verdad? Que era el rey David, fuera a vencer, oye, a ese enorme hombre gigante, y lo venció con una tontería, una piedrita ahí, unas 5 piedras, y bueno, y después lo ultimó con la espada cortándole la cabeza. Es mi participación. Sí, muy bien, hermana. Bien dicho. Ah, Eugenio, gracias. Lo siento, hermano, es que, bien. ¿Ahora? Sí, ahora. Sí, ya. Se soluciona por la fe de David y la mano de Dios poderosa, nada más. Sí, sí, el poder de Dios. Así Y es. sí, la fe de jovencito también, pero más importante, el Dios, quien es el objeto de la fe, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí, Lourdes, gracias. Un momento, necesitas que encender el micrófono. Es que yo necesito que mudar los micrófonos durante la clase, porque si no lo hago, hay un ruido, que es una gran distracción. Um, Ahora, Ahora no. Lourdes, una vez más, por favor. Ahí, ya, ya. ya. La fe de David, la fe de David hizo que él fuera en el nombre de Jehová de los ejércitos a pelear con Goliat y matarlo. Y así le ganó Israel a los filisteos en la batalla. Pero él tenía el respaldo de Dios, porque aquí no es la piedra, no es la piedra lo que hace que se gane la batalla, porque es la mano de Dios, porque si no era Dios no se hubiera podido hacer nada. Aquí Dios es el principal en esta historia, porque Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que gana la batalla en esta pelea. No es ningún arma, no es ninguna piedra, solo es el Señor y la fe de David. Sí, excelente. Estoy de acuerdo. El, el que ganó esa batalla fue Dios. Ah, con su siervo David, sí había una roca, pero sabemos que en todo el que merece la gloria es el Señor. Como David dijo, que todas las personas van a saber que hay un Dios en Israel. A él pertenece la gloria. Eso fue lo que yo dije, que él iba dirigido por Dios y por la fe que él tenía, venció al gigante Goliat. Sí, excelente. Ok, ahora el paso de consolidar. Es el paso donde
apliquemos la historia a nuestras vidas. La primera pregunta nos ayuda a poner todo en contexto para bien aplicar la ley y el evangelio a nosotros y a los que hablamos. Bueno, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pensamos? Pastor, Sí, ¿puedo Lourdes, contestar? gracias. Sí, El, el punto principal sería Dios, porque Él es el que da la victoria con su poder y también por amor a su pueblo Israel. Le dio la victoria por medio de David. excelente. Sí, esa es una historia de Dios. Muy bien dicho. Es, es que hay una tentación con una historia bien conocida así, con un héroe como David, decir, esa es una historia en la que David, un pequeño, conquistó Goliat el grande. Pero sabemos que realmente esa historia es de un Dios todopoderoso, mucho más grande que Goliat, y él es quien gana la victoria. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, hermana. Y Félix dice en el chat, punto principal, que las personas reconozcan a Dios como Señor de todo Israel. Excelente. Ese es el resultado de la batalla. Todos reconocían que Dios es el Señor, que es poderoso y que Él da la victoria. Jaime dice, ante las dificultades en nuestra vida, nuestra confianza debe estar en esperar la voluntad y soberanía de Dios, porque Él es fiel. Bien dicho, hermano. Sí, en esta historia vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo, un pueblo lleno de pecado, en verdad. Um, sí, vemos también la fe de David, pero lo que a mí es más maravilloso es que él dio la victoria a todo el pueblo de Israel, todo el ejército. Y ese ejército, antes de David, estaba, estaba lleno de miedo. Ellos tenían una falta de fe. Pero lo que sabemos de nuestro Dios es que aun cuando nosotros faltamos la fe, Él sigue fiel. Ok, la segunda pregunta, entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, vemos el miedo, la falta de confianza de, de esas personas y es algo que podemos entender, ¿verdad? Porque cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos pruebas en nuestras vidas, hay muchas veces cuando no vamos al Señor para su ayuda, para su apoyo. No confiamos más en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas y tratamos de solucionar todo por nosotros mismos. Eso es algo que
Yo puedo confesar y yo creo que todos nosotros podemos confesar también. Sí, como dice Félix en el chat, siempre vamos a tener desconfianza y temor ante las dificultades. Nos olvidamos que tenemos a Dios. Bien dicho. ¿Vemos otro pecado aquí? Algo que podemos confesar. Arrogancia. Se puede ver hasta arrogancia. En parte de los filisteos, en parte de Goliat, por seguro. También en parte del hermano de David, ¿verdad? El propio hermano de David comenzó a llamarle orgulloso. Y nosotros también enfrentamos ocasiones cuando la oposición de nuestra fe y nuestro andar con Dios proviene de los de nuestra propia familia, como David y su hermano. Y esa es muy difícil. Es muy difícil hablar con la familia, con las diferencias de fe, porque no queremos, am, porque queremos ah, su apoyo siempre. Queremos que ellos aprovechan a lo que hacemos, pero a veces necesitamos que decir, no, esto es lo que dice la palabra y yo voy a seguir Dios y no los hombres. Bueno, siguiendo, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Yo tengo Por favor. Bueno, yo tengo pero el texto no lo tengo porque como trabajo con el teléfono, entonces nada más copié los versículos, ¿verdad? Ujú. El 1, Samuel 1, 13, 13, Samuel 12, 23, todo eso es primera de Samuel 12, 19, primera de Samuel 25, 1, primera de Samuel 16, 12, primera de Samuel 12, 14, y bueno, y pare de contar. Pero son relativas a la situación esa que ha pasado. Sí, gracias. Sí, y en particular ahora estamos enfocándonos en el capítulo 17. Pero sí, en este libro hay muchas promesas, hay mucho, podemos ver mucho del amor de Dios hacia nosotros. Amén. En el chat, Félix dice, versículo
37. ¿Qué es? Un momento. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Como respondía David al rey Saúl, ¿sí? Que el mismo Dios que ha salvado a David en muchas ocasiones, también va a estar con él en esa ocasión. Él ha dado la victoria muchas veces sobre el león y ojo, y esa no es la excepción. Nosotros sabemos que el Dios, por medio de Jesucristo, ganó la victoria de, sobre, sobre enemigos más poderosos de Goliat, sobre el pecado, la muerte, el diablo mismo. Y porque sabemos que Dios nos dio esa victoria, también sabemos que Él um, va a librarnos de todas las dificultades. Solo necesitamos que confiar en Él. Está abierto. También Jaime dice, versículo 47, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sí, es verdad, es el Evangelio. El Señor no necesita espada ni lanza para salvar. Él es poderoso y es un Dios que salva. También podemos pensar en Cristo, quien nos salvó sin espada, sin lanza, solo con su propio y precioso cuerpo y sangre. Sí, la gracia nos salva, no las obras. Bien, Jaime, gracias. Bien. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿De qué queremos orar después de leer esa sección? Confianza plena en su palabra en todo tiempo y discernimiento. Sí, buenas cosas para pedir, que confiemos en Dios en cada circunstancia y que nos da discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, que Él esté con nosotros siempre, guiándonos, ayudándonos. Muy bien. Bueno, ahora tenemos un poquito de tiempo para, para hablar del tema de consejería. Entonces, esa es una historia donde vemos el poder de Dios, que Él es mucho más poderoso que todos nuestros enemigos. Entonces, ¿en qué momento de consejería
sería bueno compartir la historia David y Goliat. Podemos imaginar una circunstancia donde esa historia, por cuando esa historia puede ser una buena historia para compartir. Sí, en el chat, cuando una de Jaime, cuando una persona enfrenta conflicto de identidad sexual, sí, esa puede ser un, una buena historia que ya tenemos un Dios que podemos confiar, quien es poderoso, más poderoso de lo que está pasando en la vida. Bien. Cuando la persona está sin esperanza y no sabe a quién recurrir. Gracias, Félix. Es una buena ocasión de compartir esa historia porque vemos tan claramente el poder y la fidelidad de Dios. Un ejemplo que yo tengo es cuando la familia está contra nuestra fe. Sigamos en el camino de Dios, ¿verdad? Porque había ese conflicto entre el hermano y David, pero David sabía lo correcto y él siguió en el camino de Dios. Ah, bueno, entonces para consolar a nosotros cuando enfrentamos conflicto en la familia, esa es una buena historia también. O cuando un amigo está experimentando ese conflicto en la familia. Más pensamientos. Otro ejemplo. Ok. Vamos a seguir entonces. Al final de esa lección, quiero mostrar una genealogía de Jesús. Aquí hay la genealogía del rey David y empezamos con Abraham, quien es el el patriarca, el, el papá de toda la nación de Israel, ¿verdad? Porque había Abraham, Isaac, Jacob y Judá, y después y examinamos todo las historias alrededor de ellos en el libro de Génesis, ¿verdad? Aquí en este curso empezamos con Moisés y él no estaba parte ah, de esa tribu, el tribu de Judá, pero la tribu de Judá estaba presente en el Éxodo, ¿verdad? La próxima persona que vimos en nuestro curso había Raab, cuando Jericó, al- la caída de las murallas de Jericó, había Rahab. También me encanta el libro de Ruth. Ella fue parte de esa familia. Entonces, Rahab y Ruth, dos mujeres que estaban extranjeros,
parte de la familia de David, vemos claramente en este linaje la imperfección de las personas que son parte de esa familia. La historia de Judá y Tamar, lleno de pecado, engaño, inmoralidad sexual. Rahab era una prostituta. También la historia de David y Betsabé, una historia llena de inmoralidad sexual, engaño, matanza. Vemos mucho pecado en esa familia, pero el Dios siempre es fiel a su promesa. Y él dio una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12 y 17. Él dijo, de su familia vendrán reyes, y por medio de su familia Dios bendecirá a todo el mundo. También le prometió la tierra de Canaán. Entonces vimos juntos la conquista de esa tierra de Canaán, el cumplimiento de esa promesa en nuestro curso. También sabemos que el parte de la familia, quien bendicirá a todo el mundo, es el Salvador del mundo, es Jesucristo. Jesucristo va a venir de esa familia y esa promesa también será dado al David, la promesa de un Salvador, de un Mesías, ¿verdad? Y vamos a ver que desde esa familia de Betsabé y David venía Jesucristo. Aquí son dos hijos de Betsabé y David, Salomón y Natán. Y cuando seguimos las linajes, vemos que por parte de José, la familia de José, allí a la izquierda, Salomón, Rehoboam, Abías, Asa, Josafat, Natán, Jacob, José. Jesús era descendiente de David legalmente, porque la herencia, la linaje legal era por parte del papá. Pero también vemos que por parte de la familia de María, él también era heredor de David por sangre, porque del hijo Natán, Matata, Mainán, Melea, Eliacam, Matat, Eli, María, Jesús compartió sangre con ese rey David también. De verdad, es el hijo del hombre y en su linaje hay gente pecaminosa, escandalosa y aún así Dios les mostró su gracia y Dios protegió a la nación elegida y su promesa de salvación por todos esos años. Él siempre tenía su plan y él siempre cumple sus promesas. Bueno, hay pregunta o comentario hasta aquí. Bueno, el tema de nuestro curso es el Salmo 27, versículo 1. Hoy vimos al todopoderoso Dios dando la victoria al joven David y a Israel. Y nuestro tema de este curso viene de David mismo, demostrado de nuevo su enfoque en el Señor y Salvador. Que profesamos con David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Hermanos y hermanas, gracias por asistir a la clase hoy, por toda la participación. Fue una clase muy
muy bueno, muy divertida. Espero que aprendiéramos mucho. Que sí, para la próxima lección vamos a mirar un video y leer Segundo Samuel, capítulos 5 a 7, y vamos a pensar en un captar que podemos utilizar para luego contar la historia del rey David. Y voy a compartir esa tarea en el grupo de WhatsApp también. Inocencio, ¿tiene un comentario? Y me gustó mucho porque tuve como un aprendizaje profundo. Es una historia que marca y que ayuda que la obediencia es fundamental para el buen servicio. Gracias, maestro. Un alto honor. Desde República Dominicana, Ciudad San Cristóbal. Gracias, hermano. Ok, al final, por favor, reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Luego el Señor su rostro a ti, te conceda la paz. Amén. Amén. Feliz noche para todos. Feliz fin de semana. Amén. Excelente. Feliz noche, se cuidan. Amén. Bye, bye, Feliz noche. bendiciones. Adiós. Bye bye. Ok, Dios les bendiga.